Bienvenidas todas ustedes, queridas vírgenes consagradas, a este nuevo momento de nuestro retiro que vamos a vivir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. E invocando al Espíritu Santo justamente con otra oración surgida de la pluma del corazón de San Pablo VI. Espíritu Santo, ¿cómo llamarte? ¿Qué nombre darte? ¿Cómo deducir una noción de quién eres tú? Espíritu que procedes por vía del amor, del Padre y del Hijo, del Dios Ser y del Dios Verbo, en perfecta unidad. Como cegado por el sol, cierro los ojos ante el misterio infinito de la Santísima Trinidad. Solo tengo en el corazón una impresión de dicha Oceanía, y cuya meditación deberé volver siempre, para abrir tímidamente la mirada, de repente embriagado de entusiasmo, sobre otro misterio, el de tu misión, oh Espíritu Santo. Miro y solo sé decir la invocación de costumbre, ven. En el capítulo 4 de la encíclica Fratelli Tutti, el Santo Padre lo titula, en este proceso que estamos haciendo nosotros también, de la mano de algún personaje bíblico, lo titula Un corazón abierto al mundo entero. Sigue una lógica, por supuesto, porque hemos referido en el capítulo primero las sombras del mundo cerrado. Luego, aprovechando la parábola del buen samaritano, se atisba un extraño en el camino para darle cauce a esta parábola y a esta lección que el Papa nos hace, teniendo en cuenta, por supuesto, el título y el cometido de la encíclica. Y luego se comienza a pensar y gestar un mundo abierto. Lo primero lo hicimos, las sombras de un mundo cerrado, de la mano de José, hijo de Jacob, un hermano entre hermanos, quien ha debido hacer fecunda esa fraternidad herida por el pecado, por el maltrato, etc. El segundo punto, un extraño en el camino, lo reflexionamos a través de un buen samaritano que Dios envía a su pueblo en la cercanía, en la conducción, el hombre solitario, el hombre solidario, el hombre de la alabanza, Moisés. Y luego, en este pensar y gestar un mundo abierto, llevando esto al corazón que se va abriendo, lo hemos hecho de la mano de David. Sí, rey, pero es pastor y penitente. En el tercer domingo durante el año, estamos en esta semana, tercera durante el año, la primera lectura nos ha sorprendido, domingo dedicado especialmente a la palabra de Dios, domingo de la palabra en todo el mundo. Especialmente nos hemos detenido en alguien que es muy simpático y es Jonás. Jonás. Con él vamos a ir abriendo el corazón al mundo entero. Hay retos que nos descolocan en este mundo actual y es el de las fronteras. Las fronteras nos hablan de los migrantes, de las migraciones. No solo porque Jonás tiene que migrar hacia Nínive, es una misión bastante compleja, lo veremos enseguida. Pero en el día de hoy las fronteras están, no digo abiertas, ojalá, pero van presentándonos uno de los dramas más actuales y desafíos más grandes a la pastoral de la Iglesia y a la realidad del mundo contemporáneo, las migraciones. 4 palabras usa el Papa, lo usó en el mensaje del anteaño pasado, en 2019, para la Jornada de los Migrantes, y lo vuelve a usar aquí en Fratelli Tutti: acoger, proteger, promover, integrar. De manera que el extranjero adquiera con nosotros plena ciudadanía, que logre un trabajo en común, en comunidad,
que permita que nuestras comunidades no sufran aquello de la esclerosis cultural, refractaria de cualquier visitante que venga a enriquecer nuestra cultura, y desafiándonos a un diálogo paciente y confiado. La integración de los pueblos es una bendición. Y como bien decía el 27 de marzo del año pasado, en aquella especial liturgia de la palabra en la plaza de San Pedro, en la soledad de una lluvia, en la soledad de la plaza y sin embargo en la presencia de la palabra y luego la Eucaristía, nos salvamos todos o no se salva nadie, estamos todos en la misma barca. Y evitar una doble medida, ellos, los que vienen por nosotros o contra nosotros, y nosotros. Por lo tanto, gozar de la gratuidad fraterna y del don de la vida gratis. Son expresiones en este capítulo tercero, sí, dije bien, tercero de la Fratelli Tutti. Pero no desde un punto de vista de un mero utilitarismo de la mano de obra barata, no. Por supuesto que existen tensiones entre lo local y lo universal. Ya lo señalaba en la Evangelii Gaudium el Papa, en esos puntos para superar las tensiones que llamaba bipolares. La unidad supera lo local. Y hay una interacción, intercambios sanos y enriquecedores entre lo local, lo concreto y lo universal. Incluso Francisco nos regala la imagen no de la esfera, ya lo referimos en estas charlas, sino la del poliedro, la sinfonía, la policromía, que evita narcisismos localistas y en cambio presenta la amplitud de la mente y el corazón. El juego de los contrastes y la verdadera sintonía en lo más profundo, abiertos a nuevas síntesis, porque sabemos nadie puede obtener todo de sí. Y con Jonás vamos a ver un poco la contracara de esto, porque es un personaje como una especie de parábola que parece lo anti esto. De hecho, enviado a Nínive, que Nínive es Mosul, la actual Mosul sería Nínive, ya la puerta de la llanura o planicie de Nínive, lugares que visitará, Dios lo quiera, a pesar de las noticias de los atentados en Bagdad, el Santo Padre visitará Mosul y visitará Al-Kosh, creo que Karakosh, algunas localidades de una enorme presencia cristiana, mucho más antes de la guerra, por supuesto, en la llamada planicie o llanura de Nínive, tan rica en la historia del Antiguo Testamento. Y en la era apostólica, porque en aquellas tierras, según la tradición de la Iglesia, ha ido Simón el Celote, uno de los discípulos de Jesús, e incluso Judas Tadeo. Se habla en la tradición más bien oral, por supuesto, que se celebran juntos el 28 de octubre en el calendario litúrgico, han ido a dar testimonio de Jesucristo allí. Y los cristianos de Irak se enorgullecen de tener la fe desde la era apostólica. Pero vayamos a Jonás, a quien se nos ha presentado en la primera lectura del tercer domingo del tiempo ordinario. La palabra de Dios lo ha llamado. Jonás pareciera la antifigura del profeta. Y ustedes saben, lo hemos meditado hace poco menos de un año, insisto con esto, el profeta es el que predica, el que anuncia, el que lee lo que ocurre, el acontecimiento, pero a la luz de la palabra de Dios, para evitar todo relativismo, para encontrar un fundamento profundo a todas las cosas y a lo que sucede. No es una lectura meramente económica, social, psicológica, histórica, sino que a lo que ocurre, al acontecimiento, le concede una profundidad inaudita desde la palabra de Dios. Pero también el profeta lee la palabra de Dios, como estamos intentando hacer nosotros en estos días, tomándole el pulso a la realidad hoy, para evitar todo fundamentalismo o todo univocísmo.
Por eso el lenguaje del profeta se adapta al pueblo al que predica, sin por eso torcer la verdad y el fundamento de lo que predica, se adapta, a veces amonesta al orgulloso, al presuntuoso, al opresor, consuela al débil, anima a los que están con sus rodillas vacilantes. El Concilio Vaticano, lo saben, ha reflexionado mucho sobre la vocación profética de todo cristiano. Y si la virginidad consagrada intenta sacarle un brillo especial al sacramento del bautismo, también a esta dimensión profética, que nos invita a ir realmente con un corazón abierto al mundo entero. Un corazón abierto al mundo entero. Eso es la diferencia entre ser profeta o no serlo. Jonás es el antiprofeta porque, rodeado de una geografía especial, se resiste al primer llamado de la palabra o de Dios y huye hacia el otro lado. Le pide el Señor que vaya hacia Oriente, a Nínive justamente, la capital maldita, según leemos en el libro de Nahum, capítulo 2, versículo 9, y en el capítulo 3, versículo 1, el profeta Nahum describe a Nínive como lo peor. Pero Nínive es Mosul, les decía. Incluso Nínive, desde marzo del 2003, con la invasión de la coalición angloamericana y de sus socios, quedó hecho una frontera abierta al petróleo y también al terrorismo, pero cerrada al intercambio cultural que antes existía. Dicen que hay dos tipos de cristianos. En realidad es una frase de un capítulo general de la orden a la que pertenezco. Hay dos tipos de frailes que no progresan: el que no hace lo que se le manda y el que solo hace lo que se le manda. Y aquí en Jonás encontramos algunas lecciones que son hasta simpáticas, pero pueden ilustrar o ilustrarnos esta vocación profética, esta vocación de abrir el corazón al mundo entero, que es la vocación de todo profeta. Él huye como también estará tentado de huir Jeremías: basta, Elías, quítame la vida, Isaías, no tiene sentido todo esto. El profeta que se niega a hacerlo: basta, quítame la vida, en balde he trabajado. Huir, la tentación de huir hacia el pasado, donde yo estaba más cómodo o cómoda, donde yo manejo el pasado porque es más fácil de ser juzgado, porque no es nuestro tiempo. Entonces yo saco lo que me conviene del pasado y niego lo que me conviene. Huir hacia el futuro: cuando sea esto, cuando termine tal cosa, entonces sí, que esto va a andar bien, cuando termine el COVID, cuando termine tal cosa, cuando vuelva a la normalidad. En el fondo, en Jonás vemos cierta autorreferencialidad y narcisismo. Es el monumento a la conciencia psicológica, que es algo bueno, pero si la conciencia se limita a lo psicológico, estamos perdidos. La conciencia psicológica es la conciencia de uno mismo, la conciencia de lo que me gusta, de lo que no me gusta, de lo que siento, de lo que no siento. A veces resolvemos todos los problemas, aún los más terribles, solo desde el punto de vista de la conciencia psicológica. La conciencia moral, que nosotros podemos sondear en ese texto maravilloso de Gaudium et Spes 16, es en cambio un juicio de la razón sobre lo que es verdaderamente bueno y verdadero. Y por eso es susceptible de ser formada. La conciencia es susceptible de ir formándose, de ir abriéndose al mundo entero gracias al consejo, al consuelo, al ánimo de otros que me brindan ese consuelo, ese ánimo, incluso ese reto, esa reprimenda. Joseph Pieper, en el prólogo al libro Las Virtudes Fundamentales, que ustedes conocerán, en el prólogo me refiero, que es una excelente síntesis del resto del libro, no nos ahorra leer el libro, pero el prólogo es una excelente síntesis, dice: quien no puede darse cuenta de otra cosa más que de sí mismo, no solo ha perdido la capacidad de ser justo, sino la propia salud del alma. Lo hablábamos cuando hablamos de José, el hombre justo. Y él vive en una burbuja cómodo,
dormido en medio de la tormenta. Se nos advierte en la Evangelii Gaudium de evitar el exceso del diagnóstico y de la planificación. Erich Fromm habla de la religión de la pura inmanencia psíquica. Y hay viento, hay tempestad, el barco está a punto de partirse, los marineros están aterrados, incluso celebran una invocación interreligiosa, arrojan el cargamento, nada, y él duerme plácidamente. Les recomiendo esta lectura de Jonás, es un libro que apenas tiene 2 páginas, 3 páginas, y que nos puede servir mucho a dimensionar, ponderar, pesar esta vocación profética. Incluso durmiendo echan a las suertes y la suerte cae contra este hombre que está durmiendo y ahí viene un verdadero interrogatorio policial. Lo agarran al pobre Jonás y dice, explícanos, ¿de dónde vienes? ¿Cuál es tu pueblo? ¿Qué has hecho? Un verdadero interrogatorio. Parece un retén de la ruta, sobre todo en los primeros tiempos de la cuarentena. ¿De dónde viene, señor? ¿A dónde va? ¿Qué vino a hacer? Deme el documento. ¿Tiene el permiso de circulación? ¿Cuál? Porque ya tengo tantos permisos que uno se pierde entre tantos permisos. Documentos, tarjeta verde, azul, seguro, inspección vehicular y encima todos estos permisos necesarios para el COVID. No me río del COVID, pero de todo lo que hemos vivido y no sé lo que seguiremos viviendo. Y Jonás, entre todas las cosas, es un sabelotodo, porque él dice, yo sé por qué me está pasando esto. Yo sé muy bien que por mi causa pasa esto. Por lo tanto, arrójenme, levántenme y arrójenme y van a ver cómo todo va bien. La Evangelii Gaudium nos anima a una cercanía artesanal, a descubrir realmente lo que es importante, lo que prevalece, lo que supera, lo superior. A veces nos vamos por las ramas, por eso nos advierte acerca, insisto, de los excesos de diagnóstico, de planificación excesiva. La Iglesia y cada una de ustedes en el medio de la Iglesia, porque ustedes tienen una entidad especial en medio de la Iglesia, y encima, como si esto fuera poco, y no intento vender la vocación, en una relación especial con un obispo en una diócesis. Llamados a ser hospitales de campaña, una iglesia que se accidenta en salida y no enferma de encierro. A veces es verdad, estamos frente a un espejo, imagínense frente a un espejo rodeado del crepitar de las llamas de un mundo que se incendia y nosotros frente al espejo probándonos de qué color nos queda mejor el casco de bombero. Es ridícula la imagen que presento, pero a veces eclesial o eclesiásticamente nos quedamos envueltos en esas disquisiciones. Cuando en la Gaudete de Exsultate de marzo del 2017 el Papa, en esta hermosísima exhortación apostólica sobre la santidad, muy bella, nos habla acerca de los enemigos de la santidad, ¿se acuerdan, no? Sutiles enemigos de la santidad, nos hablan de dos enfermedades que lejos de abrirnos al mundo entero, nos van cerrando en ese narcisismo espiritual. Incluso el Papa se hace eco de la carta de la Congregación de los Fieles de la Fe, Placuit Deo, acerca justamente del gnosticismo. En realidad, perdón, esta carta apareció al poco tiempo. El Gaudete de Exsultate es marzo del 2017 y Placuit Deo, febrero del 2018. La fascinación engañosa, la superficialidad vanidosa, un equilibrio formal aséptico. El gnosticismo nos presenta un Dios sin Cristo, un Cristo sin iglesia, una iglesia sin pueblo. La absolutización de las propias teorías. El rechazo del misterio que no podemos controlar. Y si esto lo traducimos a la fuerza de voluntad, nos ofrece el pelagianismo. Pensando que la vida que llevamos nos hace santos apoyados solo en la voluntad humana. Entonces, si es apoyado solo en la voluntad humana,
es una voluntad sin humildad. Dios invita a hacer lo que puedas y a pedir lo que no puedas. Dame lo que me pides, dice San Agustín en las Confesiones, y pídeme lo que quieras. Es el reconocimiento dolorido, sincero, orante de nuestros límites. La gracia supone la naturaleza y actúa históricamente y nos va transformando progresivamente. La gracia actúa antes, actúa durante nuestras acciones y muchas veces después, para hacernos repensar, recapacitar, reconfigurar, resetear, recalcular nuestra vida. Pero es siempre Él, el Señor, quien toma la iniciativa, porque es la gracia que nos justifica. En cierta obsesión por la ley, las normas, las propias costumbres, los propios estilos, nos fascinamos mostrando nuestras conquistas. Entonces nos vamos ahogando en la vanagloria, embelezo por dinámicas de autoayuda, realización autorreferencial, etc. Yo sé muy bien lo que está pasando, dice Jonás. Bien dice San Bernardo en ese hermoso sermón para la fiesta, no, perdón, se usa es un sermón sobre el cantar de los cantares. Mi único mérito es la misericordia. Entonces la primera lección que nos regala el queridísimo Jonás es la lección de la tormenta. Es una experiencia de no poder controlar nada. Yo sé por qué pasa esto, lo tiran al mar, se acabó, no hay más problema. La segunda lección que nos regala el querido Jonás, profeta, que nos lleva a abrir el corazón hacia el mundo entero, recuerden que está enviado a la terrible Nínive, es la lección del gran peso de la ballena, que también es otra lección de la total confusión, de lo incontrolable. Lo cierto es que estos marineros hacen una oración, invocan al Señor, hacen votos, sacrificios y al agua, Jonás, al agua pato, y se aplaca la furia del mar. El pez se lo traga. Jonás está 3 días y 3 noches en el vientre de ese pez. Ahí tienen ese capítulo 2 donde está la súplica y la liberación de Jonás. Ese hermoso salmo, es como un salmo, que nos lleva a recordar el Salmo 30. Las aguas me rodeaban hasta la garganta, el abismo me cercaba, las algas se enredaban en mi cabeza. Yo bajé hasta las raíces de las montañas, sobre mí se cerraron para siempre los cerrojos de la tierra. Conserva la vida estando en el umbral de la muerte, y no en vano es el símbolo de la resurrección. Pero ahí el Señor le da una orden al pez, parece una especie de paráfrasis del Salmo 103 o 102 en el breviario, este salmo que habla de la creación tan bello. Y en medio de la más completa confusión y desazón, porque Dios desordena para ordenar, como en el episodio de la moneda perdida, arroja el pez a Jonás en la costa, sobre la tierra firme. Y ahí viene la tercera lección. La lección de la tormenta, cómo va abriendo su corazón. La lección de la panza de la ballena o el pez grande, imagínense semejante confusión y oscuridad y encima a la merced de las olas, este pez grande y él en el medio sin tener norte, sur, este, oeste, con ese salmo precioso. Y ahora la lección tercera, ya Jonás está enviado a predicar. Ese es el texto que hemos leído el domingo. Segundo llamado de Jonás. La palabra del Señor fue dirigida por segunda vez a Jonás en estos términos. Parte ahora mismo para Nínive, la gran ciudad. Anúnciale el mensaje que yo te indicaré. Jonás partió para Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad enormemente grande, hacían falta 3 días para recorrerla.
Y ahí empieza la predicación de Jonás. Jonás comenzó a internarse en la ciudad y caminó durante todo un día, con un sermón que parece exquisitamente cuidado. Un premio Pulitzer al sermón, un premio Nobel de literatura. Y el sermón es el siguiente: dentro de 40 días Nínive será destruida. Más que sermón parece una pancarta de una manifestación callejera, a favor o en contra de algo. Increíble cómo el libro de Jonás nos regala este uso del tiempo. Hace falta 3 días para recorrerla. Él lo recorrió durante un día y ese día su sermón fue: en 40 días Nínive será destruida. El juego de las lecturas del domingo de la palabra, el domingo tercero, es interesante porque dice: el tiempo se ha cumplido, dice Jesús mismo en el Evangelio de Marcos. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está aquí, conviértanse, crean. Incluso en la segunda lectura, Pablo en la primera carta a los Corintios también habla del tiempo, el tiempo. Y en la carta a los Hebreos que leímos en el domingo, en la fiesta de Navidad, también habla, Dios habló de muchas maneras, pero en este tiempo o en la plenitud del tiempo nos habló en Jesucristo. Lo cierto es que este hombre predica y contrasta con su predicación tan breve y contundente, una especie de amenaza, que los ninivitas creen en Dios, decretan un ayuno, se visten con ropa de penitencia, desde el más grande al más pequeño. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, este se levantó de su trono, se quitó su vestidura real, se vistió con ropa de penitencia, se sentó sobre ceniza. Además mandó proclamar en Nínive el siguiente anuncio. Vale la pena leerlo, lo tienen en el capítulo 3, a partir del versículo 7 del libro de Jonás, claro. Por decreto del rey y de sus funcionarios, ningún hombre, ni animal, ni ganado mayor, ni el menor, deberán probar bocado, no pasten ni beban agua, vístanse con ropa de penitencia hombres y animales, clamen a Dios con todas sus fuerzas, conviértanse cada uno de su mala conducta y de la violencia que hay en sus manos. Tal vez Dios se vuelva atrás y se arrepienta y aplaque el ardor de su ira de manera que no perezcamos. Lo cierto es que al ver todo lo que los ninivitas hacían para convertirse de su mala conducta, Dios se arrepintió de las amenazas que le había hecho y no se cumplió. Increíble, porque la palabra conversión aparece multiplicada varias veces en este breve texto que les acabo de leer, algunas referidas al pueblo que se cambie de conducta y que se convierta. Es el mismo mensaje de Marcos del Evangelio del domingo tercero. Pero también se aplica la palabra conversión o arrepentimiento a Dios. Tal vez Dios se vuelva atrás, se arrepienta. Y Dios se arrepintió de las amenazas que había hecho. Es increíble esto. Esa misma palabra, conversión, aparece 4 veces, 2 para Nínive y 2 para Dios. Parejo. Parece mentira que Dios, a quien llamamos impasible porque no padece, manifieste semejante cambio. Que entonces Dios cambia como cambiamos nosotros. El misterio de Dios ha sido reconocido también por el propio Jonás en su enojo. Y los explico. Apenas empieza el capítulo 4, el disgusto del profeta y la misericordia de Dios. Jonás se disgustó mucho y quedó muy enojado, como nos pasa a nosotros, como les pasa a ustedes seguramente, muchas veces, a veces demasiadas. Recuerdo una vez, creo que alguna de ustedes se la conversando hace muchísimos años, bueno,
El cardenal Pironio falleció en febrero de 1998, y esto fue días, no días antes, pero en los meses anteriores. Yo ya estaba en Roma por trabajo, llegué allá hacia mayo, junio del 97, y el trabajo me retuvo allá hasta septiembre del 2010, así que fueron bastantes años. Y en ese semestre, que fueron los últimos 6 meses de la vida de Cardenal Pironio, por mi trabajo tenía que pasar a veces por la Santa Sede, por el trabajo jurídico que tenía que realizar, en nombre de la orden, y a veces conversábamos. Sobre el final fue muy difícil, ya estaba muy dolorido, y bueno, y falleció. Pero una de las cosas que me preguntaba era cómo me trataban en los distintos dicasterios, porque tenía que recorrerlos por asuntos, prácticas, como se dice allá, expedientes, permisos, dispensas. Bueno, no importa. Lo importante no es eso, sino lo que le digo ahora. Entonces, me decía una reflexión, dice, muchas veces cuando yo estaba en la congregación para los religiosos, él fue prefecto los primeros años de su estancia allá en Roma, desde el 76, 77, no me acuerdo cuántos años, hasta que el Papa Juan Pablo II lo nombró presidente del Pontificio Consejo para los Laicos, ¿no? Entonces, como tenía que recorrer distintos dicasterios, me preguntaba cómo me trataban, ¿no? Cómo me trataban. Bueno, así, tal cual, qué sé yo. Entonces me decía, muchas veces cuando miro desde la ventana de mi oficina, que la de religiosos daba a un ángulo donde se veía desde arriba, ya el segundo piso, pero un segundo piso alto, ya la plaza de San Pedro, y miraba a religiosos, religiosas, sacerdotes, los que paseaban, y se extrañaban a veces esa cara seria que tenían. Y no es que él pretendiera que estuvieran riéndose todo el tiempo, no. Pero se preguntaba acerca de esa seriedad, de la falta de alegría. Ustedes saben que el tema de la alegría era muy importante en Pironio y en su magisterio. La alegría de la Pascua, la alegría de la cruz. En fin, me gustaría entretenerme mucho más con ustedes. Si esto fuera presencial, capaz que dejo a Jonás de costado y entro en otros caminos y cortadas, pero no, volvamos al texto. Pero siempre me impresiona eso. Jonás se disgustó mucho y se quedó muy enojado. Y ahí empieza orando al Señor. Señor, ¿no ocurrió acaso que yo lo que decía cuando aún estaba en mi país? Por eso traté de huir a Tarsis lo antes posible. Yo sabía, no pasó lo que yo sabía, Él sabe todo, que tú eres un Dios bondadoso, compasivo, lento para enojarse, rico en piedad y misericordia, que te arrepientes del mal con que amenazas. Es un texto hermoso que viene de Éxodo 34:6, lo repite el Salmo 103, versículo 8 al 10, lo repite el Salmo 86, cito de la Biblia, ¿no? Versículos 15 al 16, lo repite el profeta Joel, capítulo 2, versículos 13 y 14, y lo repite aquí Juan 4, versículo 2. Una lección, un pilar de la lección del Antiguo Testamento. Ahora, Señor, quítame la vida, ¿ven? Cuando nos enojamos y cuando tenemos una espiritualidad casi diría, masoquista. Quítame la vida, prefiero morir antes que seguir viviendo. Y ahí el Señor interroga, ¿te parece que tienes razón para enojarte? Lo cierto es que Jonás salió de Nínive, y ya estamos aterrizando, disculpen si me alargo, y se sentó al este de la ciudad. Allí levantó una choza y se sentó a la sombra de ella para ver qué iba a suceder en la ciudad. Es lo que se llama la colina de Jonás. Aún se llamaba así cuando visité Nínive, Mosul, porque ahí tenemos frailes y hermanas que después fueron echadas a partir de la irrupción de ISIS. Fueron echadas, destruidas sus casas, una hermosísima casa de retiro muy bonita para jóvenes cristianos, para hacer retiro. Desde ahí parece ser que observó, en esa colina, a ver si se cumplía lo que él había prometido.
Levantó una choza y se sentó a la sombra de ella para ver qué iba a suceder en la ciudad. El Señor hizo crecer ahí una planta, fíjense qué teofanía, llena de todos los reinos de la creación. Un vegetal, una planta, de ricino. Se levantó por encima de Jonás para darle sombra y librarlo de su disgusto. Jonás se puso muy contento. Jonás es muy posmoderno, está muy enojado y al ratito se está muy contento, muy parecido a nosotros, o nosotros a él. Al ver esa planta se puso muy contento, pero al amanecer del día siguiente Dios hizo que un gusano, acá el reino animal, un gusano pequeñito, tú gusanito de Jacob, dirá el profeta Isaías, un gusano, pica el resino y este se secó. Sale el sol, Dios hizo soplar un sofocante viento del este, las fuerzas naturales inanimadas, el sol y el viento del este. Es como el noroeste, y para muchos cuyanos se recordarán el sonda, caliente, que deja un poco mareado. Golpeó la cabeza de Jonás y éste se sintió desvanecer. Entonces se deseó la muerte diciendo, prefiero morir antes que seguir viviendo. Y Dios le dice a Jonás, ¿te parece que tienes razón para enojarte por ese ricino? Y Jonás que le contesta, sí, tengo razón para estar enojado hasta la muerte. Da la impresión de ya anticipar la figura del hijo mayor en la parábola del hijo pródigo, el mayor que trabaja, que hace todo lo que le pide el Señor, y tú no me diste ni un cabrito, y se enoja, se empaca y no quiere entrar a la fiesta. Tengo razón para estar enojado hasta la muerte. Yo sabía, él lo sabe todo. Y uno se pregunta acá, ¿qué es lo que estaba en juego? ¿Su reputación? ¿El miedo a quedar mal? No. Lo que está en juego aquí es su obsesivo nacionalismo. Este libro de Jonás pertenece a la corriente universalista de la Biblia que comparte su espacio junto al libro de Jonás, el libro de Ruth, frente a ese nacionalismo obsesivo de Malaquías, de Esdras, Nehemías, que viven una religiosidad obsesiva quizá. Frente a eso, Dios un juez de todas las naciones. Dios un juez de todas las naciones. Frente a ese nacionalismo cerrado, Dios que se abre a todas las naciones. Un corazón abierto al mundo entero. Dios que es misericordioso. Incluso hay tres cosas que son absolutamente incontrolables. Y a través de ellas aprendemos cosas mucho más grandes. La tempestad, Jonás no la puede de ninguna manera controlar. El vientre del pez, tampoco. La planta de ricino, tampoco. Pero mucho menos la misericordia de Dios. Y todo esto se da en una especie de cóctel del sentido del amor de Dios con su sentido de la alegría. Y por qué no decirlo el sentido del humor de Dios. El querer encerrar a Dios en nuestras ideas y proyecciones religiosas. Querer cerrar la anchura, altura, longitud y profundidad de su misericordia. Jesús se identifica con él, con Jonás. No le será dada otra señal que la de Jonás. No se identificó con Elías. Referirá a Elías hablando de Juan Bautista. Entonces volvemos a lo que decíamos antes. ¿Dios es impasible? Sí, es impasible, pero Dios se compadece. Dios se compadece. Que el Señor nos conceda entonces, de acuerdo a este pedido especial del Papa, que es del Evangelio, es de la Escritura, tener un corazón abierto al mundo entero. Como Jonás. Este libro termina de una manera extraña. El Señor le replicó, ante este enojo, tengo razón para estar enojado hasta la muerte. Tú te conmueves por este ricino que no te ha costado ningún trabajo y que tú no has hecho crecer, que ha brotado en una noche y en una noche se secó, y yo no me voy a conmover por Nínive, la gran ciudad donde habitan más de 120.000 seres humanos que no saben distinguir el bien del mal
y donde hay además una gran cantidad de animales? Y con esa pregunta se cierra el libro de Jonás. No hay respuesta, porque la respuesta ha sido escenificada en estas cosas incontrolables y sobre todo en quien es incontrolable, que es Dios, rico en misericordia. Que Dios las bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.